Por la oración, obstáculos tan grandes como montañas son traspasados, y lo que parecía imposible se allana. Por la oración, dificultades tan resistentes como murallas caen abatidas dándonos una salida victoriosa. Por la oración, pruebas como tempestades que se ponen sobre nuestro cielo y lo oscurecen, se desvanecen y se hace la bonanza. Por la oración, peligros tan hondos como abismos se salvan y aquello que nos amenazaba deja de ser. Por la oración, el porvenir de nuestros seres queridos, que a veces nos parece tan incierto, se endereza y todo se arregla para el bien de ellos. Por la oración, mortificaciones hirientes como espinas no pueden ya causarnos daño ni malestar, porque Dios nos habrá dado su gracia para sufrirlas. Por la oración, y solo por la oración, nos enfrentamos valerosamente a la vida y nuestros antepasados lograron grandes proezas. Por la oración, Abraham salvó a Lot. Moisés oró y descendió maná del cielo. Jacob oró y se convirtió en príncipe de Israel. Josué oró y la tierra se detuvo, y el sol y la luna no se movieron. David oró y le fue perdonado su pecado. Jonás oró y el gran pez lo vomitó. Ana oró y Dios le dio uno de los hombres más santos de Israel. El ladrón moribundo oró y alcanzó el paraíso. Los discípulos oraron y el Espíritu los llenó y tembló el lugar donde estaban. Pablo y Silas oraron y fueron libertados de prisión. Jesús ha prometido responder nuestras oraciones y darnos la victoria. Confiemos en Él. Hay más de 30.000 promesas en la Biblia. Entonces, ¿por qué hay tan pocos cristianos que conocen, disfrutan y reciben las promesas de Dios? ¿No se oye? Bueno, ahí me escuchan. Bueno, ¿por qué hay tan pocos cristianos que conocen, disfrutan y reciben las promesas de Dios? Yo creo que la primera razón es la Biblia. Tiene un Antiguo Testamento y tiene un Nuevo Testamento. Es un testamento. eh, Es decir, es algo que quedó para nosotros. Pero así como si nosotros tuviéramos un padre muy rico y muy poderoso que hubiera muerto y nos hubiera dejado muchas cosas y nosotros decidiéramos ni siquiera darnos cuenta de qué me dejó él ni qué tiene para mí, pues lo mismo pasa con la palabra, ¿no? Cristo murió por nosotros y consiguió grandes cosas para nosotros, pero nos toca ir a buscar y a ver ese testamento como lo haríamos con el de un ser humano, ¿no? O sea, si el papá de nosotros se va y era muy poderoso y nos deja una gran cuenta bancaria y nos deja, no sé, un carro, un apartamento y nosotros ni siquiera nos tomamos la molestia de ir a buscar el abogado que tiene el testamento y leerlo y hacer lo que ahí dice, pues si se vea, tiene que ir a buscar al señor del banco que se llama tal y abre una cuenta y ahí tiene disponibles 1.000 millones de dólares. Si usted ni siquiera es capaz de hacer eso, pues puede que su papá haya dejado todo servido, pero usted no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque ni siquiera quiere enterarse de qué fue lo que le dejaron. Entonces, tal vez la primera razón es pues porque no conocemos, porque no leemos, porque no nos preocupa leer el testamento que nos dejó el Señor Jesús, dejó el Señor Jesús para nosotros. Em, la segunda razón es porque no creemos. Acuérdense que pues una de las grandes promesas que Dios le hizo a un pueblo fue la tierra prometida, ¿no? Y el pueblo de Israel salió. Y no había pasado mucho tiempo cuando el Señor les dijo que entraran y poseyeran la tierra, pero ellos mandaron unos espías y de los 12 espías, 10 no creyeron. Y nunca entraron. Ni esos 10
ni ninguno de los que no creyó. O sea, solo entraron esos dos, Josué y Caleb. Entonces, una de las razones por las que nosotros no disfrutamos de esas promesas es porque no creemos. Yo tengo un pequeño testimonio que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con el cigarrillo. El cigarrillo, la nicotina es una de las drogas más difíciles de dejar, es una de las drogas más adictivas, ¿cierto, señores? Que así es difícil dejar el cigarrillo. Yo cuando eh, llegué a los caminos del Señor, la verdad es que yo seguí fumando por bastante tiempo y eso me incomodaba y le pedí a Dios que me lo quitara. El Señor me respondió, y no me respondió como que sí, te lo va a quitar dentro de 2 días, no, me dijo ya está hecho. El problema es que yo no creía que Él ya me había liberado. Cuando creí, cuando supe que ya estaba hecho, que yo ya había sido libre de esa adicción, se me quitó, porque cuando vino la tentación, vino la necesidad de fumar, yo simplemente repetí con mi boca y dije, yo ya soy libre de esto, el Señor ya me liberó. Y hasta ahí llegó, o sea, ahí terminó el poder de esa adicción. Entonces es una promesa que nos va a hacer libres de nuestros pecados, ahí hay una, pero a veces es necesario, pues siempre es necesario creer. Em, Otra de las razones por las cuales a veces no disfrutamos de las promesas de Dios es porque no estamos listos. Yo quisiera que alguien me ayudara leyendo unos versículos. ¿Quién se le mide? Alguien que tenga Biblia, vea, hermano, lo pusieron a leer a usted. Ahora tiraron la Biblia. Deuteronomio 8, 2 al 17, larguito, pero pues vale la pena. Sí. Para que se oiga. Porque suena así. Ah, sí, Ah, no, 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 ¿qué no, tal? no, Que lo lea. no, no se oye. ¿Crees? No, 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 está bien, está bien. Se trae probar tu Dios, cierto, dijiste para probar, ver, bien, son, que te hace guardar los mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sentó con maná, comida que no conocías tú, y tus padres que conocían, para hacerte saber que no solo de pan y de hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el nombre de su hijo, así que va tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando tus caminos y temiendo. Que Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroz, de fuentes y de manantiales, que brotan en buenas tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de vivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son fieles, de tus montes sacarás cobre, y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, tus mandamientos, tus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. Sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, Hasta el principio. y el oro que se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones, y de sed, no había agua, y te sacó agua de la roca que te sustentó con maná, cierto, comida que tus padres habían producido, diciéndote y probándote, hacerte bien. Hasta ahí vamos. Tu poder y la fuerza de tu mano, Muchas gracias, hermano. Al final dice, lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba y para la postre
prosperarte, o sea, para al final prosperarte. Hay veces no estamos recibiendo, ni estamos viviendo en las promesas, porque Dios está formando nuestro carácter, está haciéndonos conforme a la estatura de Cristo, que es la voluntad de Él para nosotros. Para poder darnos algunas promesas, se necesita que nosotros tengamos un carácter formado y que estemos preparados. Entonces, hay ocasiones en las que puede que nosotros estemos entregados y estemos buscando, pero el Señor todavía necesita limpiar nuestro corazón, necesita pulir nuestro carácter y necesita prepararnos para llegar a esas promesas que Él tiene para nosotros. Em, la cuarta razón es, hay veces, hay ocasiones en las que nosotros tenemos promesas, pero sembramos incorrectamente. Y hay leyes universales, hay leyes de Dios que son como leyes de la gravedad que se cumplen. Y una de ellas es que si tú, lo que tú siembras, tú cosechas. Si tú estás caminando, buscas, no sé, pero por otro lado, compartes tus costumbres, etcétera, etcétera, estás cometiendo ciertas injusticias, vas a cosechar lo que estás sembrando. Y por eso tenemos que cuidar lo que sembramos. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales muchas veces no caminamos en nuestras promesas, en las promesas que nos dan. Porque no caminamos en santidad, es otra. Sin santidad nadie verá al Señor, pues. Y no entraremos en su camino. De hecho, lo que ustedes hablaron ahorita de Moisés, ellos, el pueblo de Israel ya ha salido, había matado al cordero y estaban caminando con Dios en el desierto y fue cuando adoraron el becerro de oro. Dios se dispuso a matarlos, a todos, excepto a Moisés. Y dijo, los voy a matar y hago de ti un pueblo y lo meto, que este pueblo ya no lo quería. Y Moisés pidió, intercedió por ellos, como nos dijo Juliana ahorita. Y de ahí viene pues la fiesta de Yom Kippur y demás, pero el hecho es que para entrar a las promesas de Dios tenemos que caminar en santidad. Es parte de lo que el Señor pide a nosotros. Em, Algo que necesitamos entender es que las promesas de Dios son para nosotros en Cristo. En Cristo, no son para nosotros por nuestra propia cuenta ni para nosotros solos. Son para que las tomemos con Cristo. Les voy a poner un ejemplo en mi vida. También me gusta hablar de las cosas que yo he vivido porque pues me parece que tengo como algo más de, sé que funcionaron en cierto momento. Eh, la verdad es que yo soy un poquito ermitaño. Yo en mi vida anterior, o sea, Alessandro Natural era un poquito alérgico a la gente. A mí, a mí no es que me gustaran mucho las personas, para serles sinceros, yo prefería estar solito, los animales me caían supremamente bien, pero el ser humano como que me causaba como cierta perecita y jartera, era mi realidad, ¿cierto? Era la realidad de mi vida, yo prefería estar solo. Está aquí, hermano, ¿ah? Sí, entonces empieza uno, el Señor dice que nosotros somos nueva criatura. Y uno empieza a investigar esa nueva criatura y esa nueva criatura está llamada a amar a los hermanos y amarlas, como dice en Corintios, que uno mire y dice, Dios mío, pero pues yo una persona de estas no me la aguanto así nomás y haciéndome todas las maldades, me la tengo que aguantar, no hay chico. Y la verdad es que no hay chico, no hay manera de que una persona como yo eh, pueda tener esa comunión con los hermanos y demás. Y yo he luchado con eso, luché con eso un poco hasta que me di cuenta que yo en mi naturaleza no lo iba a lograr, pero el que vive en mí, sí. Entonces la oración no era, Dios mío, ayúdame a tener buena comunión con las personas, sino que la oración de verdad que me ayudó fue en las mañanas, en ese tiempo que estaba con el Señor, yo le empecé a decir al Señor, yo le decía, Señor Jesús, permíteme conocerte como el amor para mis hermanos.
déjame verte expresándote a través de mí, amando a los hermanos, porque era lo que a mí me costaba trabajo. Y en la medida que uno empieza a hacer eso, uno sí empieza a ver las promesas cumplirse. La promesa. ¿Sí? Bueno, todas las promesas, pues como hablamos ahorita, no son pues para andar pidiendo cosas para nuestros deleites ni para nuestra carne. No vamos a andar pidiendo un séquito de mujeres, pues como los vikingos, ni muchísimo menos. Pues eso no es algo que por favor no lo hagan, que eso no va a dar fruto. Ahorita. Bueno, les voy a contar una historia. Un pastor me contó una historia y esto tiene que ver con lo que ustedes ahorita estaban contando. Había una oveja, una oveja del pastor amigo mío, pues, que iba a la iglesia de él y se enamoró de la vecina. Parece que la vecina era una mujer supremamente atractiva, muy linda, querida, carismática, etcétera. Y el hombre cayó redondito por ella, pues, y empezó a orarle al Señor. Y le pedía por la vecina que se la diera por esposa. Señor, dame esta mujer por esposa, por favor. Hasta que fue tan insistente que el Señor le contestó. Y le dijo, es estéril. Y el hombre siguió. No me importa, Señor, yo sé que como Abraham nosotros podemos salir adelante. No me importa que sea estéril, yo así la recibo. Y siguió orando. Y con el tiempo volvió y le contestó. Es estéril tu oración porque ella no es la mujer que tengo para ti. Le dijo. Bueno, ahí les dejo la historia. Bueno, ¿ah? Está buena. Todas las promesas, pues no apuntan a la carne y a esas cosas, sino a nuestra transformación, a nuestra herencia, al reino. Las promesas son para que el reino de los cielos se acerque y son promesas, las promesas de verdad son para la vida eterna. O sea, tenemos que en todo este tema de las promesas y demás, importante es nosotros darnos cuenta que nosotros aquí somos peregrinos. Nosotros aquí estamos como en un terminal de buses. O sea, nosotros estamos pasajeros por un poquito de tiempo. No perdamos el tiempo buscando comprar un asiento más chévere para terminar de buses, porque nos vamos a quedar. Ya el bus llega dentro de poquito y nos vamos. Y nuestro destino final ya está atendido. O sea, ya a donde vamos, ya todo se ha cuidado. Aquí simplemente busquemos hacer la voluntad de Dios y busquemos que el reino se propague. Lo último, pues ya lo dijeron, pedir conforme a la voluntad de Dios, pues cualquier cosa que se pida que no sea conforme a la voluntad de Dios es estéril. En las Escrituras, las promesas sobresalen. De principio a fin, en toda la Biblia, encontramos una promesa tras otra. Son ¿Por qué se oye tan muestras del bajo? amor de Dios por nosotros, muestras de su amparo, muestras de lo que Dios quiere hacer por, en y a través de nosotros. Y muestras de la voluntad, propósito y plan de Dios, no solo para nosotros, sino para todo su reino. Promesa tras promesa. Recuerden que en todos los siglos pasados, ni una sola promesa ha sido olvidada. Todas las promesas que Él ha hecho se han cumplido. Ese es el Dios a quien servimos. Cuando pensamos en todas esas promesas y en el hecho de que Él nos la dio, lo glorifican a Él, pero son para nosotros, deberían ser parte vital de nuestra vida. Todos los días deberíamos dar gracias por todas las promesas que Dios nos dio. Y tengan presente que todo lo que creen acerca de Él, todo lo que creen acerca de Jesús, todas sus convicciones, todo depende de las promesas de Dios. Cuando pienso cuán importantes son, veo lo trágico que es en la vida de muchos. Tenemos todas esas promesas y es como tener un tesoro. Es un tesoro tan grande que no se puede contar ni medir.
Muchos la tienen siempre muy cerca, pero no la aprovechan. ¡Qué gran pecado para un hijo de Dios ser seguidor de Jesucristo y tener innumerables promesas de parte de Dios y no hacerles caso! Las olvidamos, nos quejamos y lamentamos de lo que no tenemos, lo que hay en nosotros y por lo que pasamos en la vida, sin saber o indiferentes al hecho de que lo que necesitamos lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos las promesas. ¿Por qué es de esperar que Dios haga promesas? Pues primero porque nos ama. Nos ama de manera total e incondicional. Si quisiéramos medir su amor, no hay manera. Y escuchen, promete guía, promete dirección, promete suplir lo que nos falta, promete ampararnos. Podríamos seguir y seguir con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Él, escuche, se da a conocer a nosotros en esas promesas. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Nadie más puede hacer esa promesa. Dice, te mostraré el camino en que debes seguir. Sobre ti pondré mis ojos y te guiaré. Solo Dios tiene ojos para toda persona. Podemos seguir por las Escrituras y ver las promesas de Dios. Pero muchos hijos de Dios viven, escuchen, viven pobres de promesa. ¿Entendieron? Pobres de promesa. Es decir, las tienen, pero no se acogen a ellas. Tienen las promesas, pero no las creen. Tienen las promesas, pero pasan necesidad. Tienen la promesa, pero dudan de Dios. Se quejan del estado de las cosas. Vean las promesas de Dios. La Biblia está llena de ellas. Están ahí para nosotros porque somos sus hijos. Si decimos que hay que hacer para merecerlas, nada. Dios hizo posible que vivamos esta hermosa vida en relación con Él, darnos lo que necesitamos y nuestros deseos. Él dice, sí, te deleitas en mí, te daré los deseos de tu corazón. Solo Dios puede hacer tal promesa. Al considerar las promesas no podemos nombrar las promesas que usted y yo podamos efectuar, solo podemos depender de Dios para que las supla. Bien, ¿cómo sabemos que Dios guardará sus promesas? Porque escuchen, Él lo dice así. Y Dios no miente, dice la Biblia. Mentir va contra su naturaleza. Por tanto, por su mismo carácter, Dios no puede mentir porque Él no cambia. Si Dios es perfecto, lo será siempre. Si es verdadero, lo será siempre. Si es poderoso, lo será siempre. Si es santo, lo será siempre. Él no cambia. Pues bien, cuando se trata de las promesas de Dios y de lo que nos prometió en su palabra, ¿podemos estar seguros? Sí, podemos. Esta es la pregunta principal y a lo que quiero dedicar cierto tiempo. ¿Cuándo es mía la promesa para acogerme a ella? Las promesas de Dios pertenecen a su pueblo. Entonces, le pregunto, ¿es usted un hijo de Dios? Diga amén. O sea que las promesas de Dios son suyas. Amén. Si la promesa satisface una necesidad. Aquí. No, esto no se oye bien. En mi vida. Cuando la promesa satisface algo personal que Dios prometió cumplir. Amén. Amén. Prometió darle dirección. Amén. Por ejemplo, vean el Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Solo Dios puede prometerle eso. Así que, el asunto es este. ¿Cuándo puedo acogerme a la promesa? Puedo acogerme ante una necesidad que Dios promete satisfacer en su palabra. Si dice que necesito instrucción y dirección en tomar alguna dirección, tengo la promesa. ¿Puedo acogerme a la promesa que Dios me dirigirá? Sí, porque es una promesa específica que nos dio en su palabra, una promesa específica para satisfacer una necesidad personal que todos tenemos. Y, por ejemplo, segundo, cuando el contexto bíblico lo permite. O sea, no podemos sacar un verso de la Biblia de su contexto y decir, me acogeré a esto. ¿Cuál es su contexto? Veamos un buen ejemplo de eso.
sería Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Leámoslo un momento. Trato de escoger las que ustedes más conocen. Dice en el verso 14, y esta es la confianza, vean esto, es una promesa de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuchen, es una promesa de Dios. ¿Y cuál es el contexto de esa promesa? Que si vengo a Él con una petición, le pido dirección sobre algo y Él me indica si es su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye. Miren, no hay que adivinar, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay otra cosa muy importante, o sea, cuando el cumplimiento de su promesa le honra. Si pido a Dios algo que no me conviene, ante todo, Él no lo hará. Y si le pido algo egoístamente, eso no le honra. No puedo acogerme a eso. Por tanto, si algo honra a Dios, tenemos derecho a creer que honrará su promesa. Él cumplirá su promesa. Y escuchen, si concuerda con su voluntad inmediata para mi vida, que es uno de los criterios, si le piden algo que no es su voluntad para su vida, Él no contribuirá a lo que le piden. Vean esto. Pueden pasarse por listos y manipular las circunstancias y hacer cosas que tal vez no son correctas, cosas ilegales o lo que sea, y conseguirlo, solo para caer en su propia trampa y tomarse su propio veneno. Pero cuando andamos en la voluntad de Dios, tenemos derecho a acogernos a sus promesas, porque no queremos lo que no es su voluntad. Y creo que la mayoría de ustedes tienen edad suficiente para haberlo probado y aprendieron que eso no sirve. Obedecer es lo que sirve. Si pido algo que encaja con su voluntad para mi vida, por ejemplo, todos hemos pedido cosas y pensamos, oh Señor, sé muy bien que no debí pedir eso, o después de orar un par de semanas o más, Dios le muestra, esa no es mi voluntad. La siguiente pregunta es, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Se la mostrará así. No dijo pedid y se os dará. Usted busca conocimiento y sabiduría, es decir, busca dirección para obedecerle, ¿cierto? Por tanto, Él está obligado a contestar esa petición a sus hijos. Es un Dios de promesa. También tengo derecho a acogerme a una promesa cuando ando en la voluntad de Dios. Vean esto. Cuando andan en obediencia a la voluntad de Dios, tienen derecho, el privilegio de acogerse a las promesas de Dios en su vida. Porque si andan en su voluntad, no querrán algo que no sea su voluntad. Imagínense lo insensato que es salirse de la voluntad de Dios. Porque usted hace esto, vea. Dios extiende su mano para contestar su petición. Y cuando usted sale de la voluntad de Dios, pasa esto. Dios está dispuesto, pero usted no está en condiciones de recibirlo. O dicho de otra manera, cuando usted dice, Dios, quiero tal cosa, Él no puede darle algo que no es su voluntad. Lo repito una y otra vez, la voluntad de Dios es el plan de Dios. Pero en esta situación particular, escuchen, no hay ninguna situación en su vida que no le interese a Dios ni una sola. No hay necesidad que no le interese, no hay nada que Él no pueda proveer en su vida. Pero debemos decidir, estoy dispuesto a hacerlo como Dios quiere, cuando Él quiere. Si estoy dispuesto, Dios me hizo una promesa y no puede fallar. No fallará en cumplirla. El maestro aquí me ha estado capacitando. Ok, ¿puedo leer? ¿Ya? Ok. O sea, lo activo nuevamente. ¿No? O después que termine. Ahora. 5,000 sacos de cemento en una bodega nunca se convertirán en concreto hasta que sean mezclados con arena.
grava y agua. De igual modo, las promesas de Dios no se cumplirán en nuestras vidas, al menos que mezclen con la fe, que se mezclen con la fe y cubran las condiciones. Este es el tema mío. Si permanecen en mí Pero este no y es mis tema mío, palabras pero no permanecen en importa, ustedes, pidan lo que hacemos. quieran y se les concederá. Será hecho todo lo que queremos. Condición. Ok, condiciones: permanecer en Jesús, que busca palabras, permanezcan. Sí, eso es lo que vi. All right. Ok. ¿Qué? Amén, amén. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Ok, Jesús explicó 4 formas de cómo permanecer en Él. 4 formas de cómo permanecer en Jesús y qué significa permanecer en Él. Esa es mi introducción. Una de las formas de permanecer en Jesús es por medio de nuestra unión con Él. Nadie puede permanecer en Jesús si no ha entrado en un pacto o en una relación con Él. O sea, una de las formas de permanecer con Él es por medio de su gracia. Cuando por medio de la fe y la gracia venimos en ese pacto, en esa unión con Él, entonces Él lo que hace es que nos planta en su reino, nos planta en su reino para que nosotros continuemos en su reino y permanezcamos en su reino. Esa es una de las formas de permanecer en Jesús. Otra de las formas de permanecer en Jesús es por medio de la comunión. La comunión, si uno de nosotros, cualquiera de nosotros, es un hombre de oración, una persona que ora sin cesar, como nos manda la Escritura, usted no tiene problema alguno. Usted está permaneciendo en Jesús. De modo tal que usted anda bajo la cobertura y la protección de Dios. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted está bajo la cobertura del Señor, usted no tiene problema ninguno. O no debe temer, ¿por qué? Porque usted está ligado a Él, usted está permaneciendo con Él. Otra de las formas de permanecer, dice la Escritura, por medio de la Santa Cena. Si nosotros tomamos la Santa Cena continuamente, o perdón, cada día, si tomamos la Santa Cena cada día, estamos permaneciendo en Él, porque dice la Escritura que todo aquel que come y bebe de su sangre permanece en Él. O sea que esto nos desafía a nosotros. Ahora no lo vamos a hacer por hacerlo, porque tenemos que llenar los 2 requisitos anteriores de estar en Jesús, haber sido llamados por Jesús, aceptos por Jesús y estar en comunión para poder tomar la Santa Cena. Porque la Santa Cena no es para inconversos. La Santa Cena es para todo hijo e hija de Dios. O sea, si hacemos esto, cumplimos con la permanencia. Hay otra también, de las 4, que es la cuarta, y yo voy a aumentar una más, que es permanecer en su palabra. En San Juan 15:7 nos dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, dice, si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, nosotros podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Pero esta promesa es para aquel que permanece en su palabra, ¿sí? Porque también otra forma de permanecer es cuando dicen Colosenses, no recuerdo el versículo, pero nos dice también de que la palabra de Dios habite rica y abundantemente en nuestros corazones.
Si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, eso es lo que vamos a vivir, lo que vamos a hablar, lo que vamos a respirar, y eso es permanecer. Y la quinta que no está por aquí, yo la voy a agregar para, no sé si de pronto algunos de ustedes no la conocen. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto es un gran desafío para aquellos que pensamos o creemos que estamos en Jesús. Si no andamos como Jesús anduvo, no estamos permaneciendo. Y la pregunta que surge es, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? Quiero unos pocos ejemplos, al menos unos 2, 3 ejemplos de cómo anduvo Jesús. Haciendo bienes y Amén, amén, amén. Cosa que nosotros igualmente debemos hacer, porque sí, lo podemos hacer por el poder que se nos ha dado. Diga usted. Amén, en el servicio, cosa que la gran mayoría de nosotros hace también. Diga Alfonso, mi tocayo. Llamar a los pecadores al arrepentimiento, y eso es lo que todos nosotros hacemos en nuestros ministerios, en nuestros servicios. Diga Gato. Siempre tuvo comunión con Dios y oraba muy de madrugada y permanecía. Dícese por ahí, no sé si fue aquí mismo que se habló de eso, que Jesús nunca en el momento de que se le presentaba un paralítico, un cojo, un ciego, que empezaba ahí a pelear y a señora, como quien dice, a pedir ayuda para que Dios le ayudara a libertar a ese cautivo o dar vista a ese ciego o a sanar a ese enfermo. Él no tenía ninguna batalla, como decimos nosotros los mexicanos, no tenía ninguna batalla con eso. Él oraba primeramente, se preparaba, y cuando él salía nomás con esa autoridad, porque escuche iglesia, y concluyo, una de las cosas que nos da autoridad a nosotros como creyentes es la comunión con Dios, la oración, cuando nosotros permanecemos ligados a Él, porque este es un hábito que yo pienso que todos y cada uno debe crear, 24 horas conectados, siempre en esa comunión, la dependencia, porque si nosotros no vivimos en esa dependencia, fácilmente podemos ser avergonzados. Y con esto estoy diciendo de que si nosotros hemos estado unidos, hemos permanecido, en el momento que se presenta cualquier circunstancia, cualquier situación, vamos a actuar con esa confianza, con esa fe y con esa autoridad. Jesús dijo que donde estaba él, ahí estaría su servidor o sus servidores. Si yo estoy preparado, capacitado, si me he orado, he tenido comunión y he permanecido, voy a actuar sin ningún problema. No va a haber duda ni temor ninguno. Que Dios les bendiga. Significa que no nos vamos a apartar de la comunión con Él. Esto implica que no debe haber ningún pecado inconfeso en nuestras vidas y que cada vez que pequemos le confesemos a Dios nuestros pecados. Segundo, promesa. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús hará todo lo que pidamos. Ponemos la palabra todo. Condiciones. Pedirle al Padre. Ponemos la palabra Padre. Y pedir en el nombre de Jesús. Y escribimos la palabra Jesús. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Acabamos de leer en Juan 14, 13. Y dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces todo lo que le pidas, Él me lo dará todo. Y aquí es donde no debemos de confundirnos, porque hay muchos cristianos que están confundidos,
Entonces, en el nombre de Jesús, yo le pido al Padre todo lo que yo quiera, entonces me va a dar todo. Entonces tendría que tener mucha riqueza, no podría yo ser pobre. Entonces nunca vamos a morir, porque le podemos decir a nuestro Padre, Señor, no quiero morir, y no nos va a dar la muerte. O tenemos que pedirle a nuestro Padre, pues, vida eterna, que ya nos la ha dado, ¿no? Pero no en esta manera de que todo lo que pidamos será que nos lo va a complacer. Entonces, todo lo que pidamos, Él me lo dará. ¿Será suficiente decir la frase en el nombre de Jesús al final de la oración? ¿Será que Jesucristo es lo que está enseñando aquí en el Evangelio de San Juan al final de una oración? Porque si esto es lo que está enseñando, entonces tú y yo podríamos obtener cualquier cosa, que era lo que les decía, lo que le pidamos. Y no, prácticamente no está diciendo eso, sino que nos está enseñando. ¿Será que Jesús nos quiere enseñar una fórmula mágica para tener respuesta a nuestras oraciones? No, mis hermanos, no significa, no es eso. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar con su autoridad y pedir a Dios, al Padre, para que el Padre actúe en nuestras oraciones por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué venimos en el Padre? De su Hijo Jesús. Venimos al Padre por su Hijo Jesús. Significa orar de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, orar en el nombre de Jesús es orar en la voluntad de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. También orar en el nombre de Jesús es orar por las cosas que honran y glorifican a Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Hay muchos pasajes, pero nada más les voy a mencionar dos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. La siguiente versículo es Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conforme a este mundo, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos que estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, dicho en otras palabras, pedir en el nombre de Jesús es pedir de parte de Él, como si Jesús lo estuviera pidiendo por nosotros. No es lo mismo pedir una cosa solamente para estar más cómodos y seguros que pedir una casa para Dios y proclamar la palabra en ella, la cual tendría la premisa de que ya lo estoy haciendo en el lugar donde vivo actualmente. Y no caer en el engaño de que si Dios no me da una casa, entonces no voy a hacer la iglesia en casa. Aquí el propósito principal es la actitud, porque puedes tener una mala actitud en una petición, pero que tu intención es correcta, o tener una buena petición conforme a la voluntad de Dios, pero la intención es correcta. Entonces, mis hermanos, orar en el nombre de Jesús, que significa mencionar esa frase como si fuera mágica, sino más bien orar a través del nombre de Jesús si permanecemos haciendo su voluntad. Pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica de repetir eso al final de cada oración. Significa pedir en la base de la autoridad que Cristo nos ha dado de parte suya.
es pedir como si Cristo mismo estuviera pidiendo al Padre. En la cultura hebrea, en el nombre de significa de parte de, o como fue dicho por, o en la autoridad de. Si pedimos cualquier cosa que glorifique a Jesús, Dios mismo lo hará. Tercera promesa. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesús nos hará descansar. Por favor, pongan descansar. Condición. Venir a Jesús. Pongan venir, por favor. Cuarta promesa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Seremos recompensados en público. Pongan recompensados. Condiciones. Entrar a nuestro aposento. Entrar es la palabra que tenemos que poner. Condiciones. Cerrar puerta. Pongan por favor cerrar. Orar al Padre en secreto. La siguiente es orar. Quinta promesa. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Se nos dará, esa es la siguiente palabra, dará. Hallaremos, la que le sigue. Se nos abrirá, la que le continúa. Condiciones. La siguiente palabra es pedir. La siguiente es buscar. Y por último es llamar. Sí. Bueno, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Esta pregunta no la hemos hecho muchos de nosotros. Muchas veces, traigo un caso personal. ¿Por qué nosotros le tenemos que pedir algo al que ya lo sabe todo? ¿Por qué le tenemos que decir, Padre, regálame esto si Él ya sabe que nosotros lo queremos? Porque exacto. Porque simplemente es porque Dios ama escuchar nuestras peticiones. Dios ama escuchar nuestra voz. Ama escuchar que nosotros proclamamos con nuestra propia voz y nuestros sentimientos todo hacia Él. A mí estas preguntas siempre me habían dejado con la incógnita, siempre, porque yo decía, bueno, es el Dios de la existencia, ¿por qué me toca pedirle para poder recibir? Ahí era donde muchos estábamos cerrados. Él ya lo sabe todo, a él le encanta saber. Solo como están diciendo ahorita, no sabemos pedirle, no sabemos tampoco esperar el tiempo de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Quién sabe cuál fue el éxito de Jesús? Y ahorita la vimos. Correcto, correcto. Pero no solo fue a solas también. Como dice, por ejemplo, Mateo 14:23, despedía a la multitud despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí a solas.
A él le encantaba orar a solas, sí, pero él también decía que donde hubieran 2 o 3 congregados, ahí estaba él. Y la oración se fortalecía mucho más. La oración es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Alguien que me conteste, por favor, cualquiera. Amén. No, ¿por qué es un acto de fe orar? Pero también, No es la fe. ¿Por qué la oración es un acto de fe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios es necesario que se acerque a Dios. ¿Qué tal la oración? amén, mira. La oración es un acto de fe, pues oramos a un Dios invisible que no se ve, ni se palpa, ni se oye, ni se siente. Aunque a veces Dios puede manifestarse si lo podemos sentir, si Él lo desea, que lo oigamos o que veamos algo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestro propósito. Un ejemplo, si nosotros le contamos a nuestro Dios lo que hicimos en este día, Él ya lo sabe, es correcto. Pero a Él le encanta saber todo lo que nosotros hicimos, le encanta. Él también ya sabe lo que nosotros vamos a hacer, pero en cada oración nosotros le tenemos que poner a Él y decirle lo que vamos a hacer para que Él sea apoyándonos y sea fortaleciéndonos. La palabra dice que antes que la palabra esté en nuestra lengua, Él ya la sabe toda. Y esa está en Salmos 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es grandioso como ver cómo Dios, a pesar de todo lo que pasa en nuestras vidas, y nosotros le digamos o no le digamos, Él nos apoya. En ese momento nos está fortaleciendo. Yo le tengo 2 preguntas al que sea. ¿Dónde está la oración en nuestras vidas? O bueno, me gustaría que todos la tomaran personalmente para ustedes. ¿Dónde está la oración en nuestras vidas? Como dijeron ahorita, en primer lugar, segundo lugar o tercer lugar. Primer lugar siempre, segundo lugar de vez en cuando, o tercer lugar cuando nos sobra nomás el tiempo. ¿Quién piensa que debería estar de pronto en tercer lugar cuando nos queda tiempo? Amén. En segundo lugar. ¿Y en primer lugar? Eso es correcto. Siempre está en primer lugar, porque la comunión con Dios es lo más importante de nuestras vidas. Eso es lo único que nos puede fortalecer a seguir nuestro vivir diario. Nuestra oración debe estar en primer lugar. Nuestra oración debe estar en lo más importante de nuestras vidas. Así darle lo primero a Dios y cada día tener mejor comunión con Él. La otra pregunta es, ¿cómo debemos ser en la oración? ¿Alguien sabe de pronto? Constantes y sinceros. Esas 2 palabras son muy hermosas y más cuando uno las junta. Si constantemente buscamos a Dios, ¿nos va a pasar algo? Sí van a haber pruebas, pero Dios nos va a ayudar a salir adelante con ellas. Pero si le oramos sinceramente y le entregamos de verdad nuestra oración, nuestros problemas a Él, Él va a actuar. El tiempo de Dios es perfecto, puede actuar en el momento o puede ponernos un proceso para poder salir adelante con ese problema que tengamos. A Dios le encanta que nosotros proclamemos, siempre le va a encantar. El que quiere oírlo lo busca. Y siempre me lo han dicho. El que quiere que Él lo atienda a uno lo busca. Y el que quiere que Él lo salve, uno también lo vuelve a buscar. Es necesario nosotros entregarle totalmente, así Él ya sepa lo que nosotros necesitamos. Nuestras cargas, Él sabe todo. Nosotros no tenemos que esconderle nada, porque así nosotros le escondamos, Él es el dueño, Él, como está diciendo Blanquita, Él es el dueño, el omnipotente, el todo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Y por hoy yo los invito hoy, que así Dios ya sepa nuestras cargas, ya sepa nuestras bendiciones, nuestros procesos, contémoslo. Él se va a alegrar. A Él le encanta escucharnos, así Él ya sepa toda nuestra vida. Amén. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible.
Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Puede que Dios nos haga esperar, pero Él nunca llegará tarde. El labrador trabaja toda la primavera y verano, aunque nunca ve la cosecha. Sin embargo, cuando la cosecha llega, se da cuenta que valió la pena esperar.